Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. Año nuevo, 2019. Ante todo, pues felicitaros esta entrada de año, un poco tarde por eso. Y muchos de vosotros diréis, bueno, ¿y este hombre dónde está metido que hace tiempo que no publica? Pues bien, he estado inmenso en un nuevo proyecto. La idea era cambiar la página web del podcast. Como sabéis, hace aproximadamente algo más de año y medio hice un blog en GitHub, que está en las GitHub Pages, y que está desarrollado es un blog estático de Jekyll. El objetivo era cambiar este blog porque, bueno, a mí no me acaba de convencer mucho. Una vez ha crecido ya tantos posts, pues es un poco complejo a la hora de encontrar esos posts que os pueden interesar tanto a vosotros como a mí. Y claro, yo me hago cargo que a veces busco algún tutorial que he escrito y me cuesta encontrarlo a mí y digo, madre mía, si he hecho yo este blog y me cuesta, pues bueno, ¿qué será de vosotros? Entonces el objetivo un poco era aprender nuevamente, como siempre hacemos aquí los que escuchamos el podcast, y también pues eso, ir cambiando, ¿no? Porque vamos a continuar con, una vez que funciona algo, pues ya nos cansamos y queremos cambiarlo, ¿no? Que es un poco la dinámica de este podcast también. Bueno, la historia está en que muchas veces también, he de confesaros que muchas veces, como sabéis, utilizo el ORG Mode desde hace más de 2 años y mis notas pues las acabo tomando en ORG Mode. Claro, para mí es un poco tedioso el hecho de tener que estar convirtiendo mis notas a la hora de publicar un tutorial, pasarlas a Markdown, que es el caso, por ejemplo, de Jekyll. Jekyll, a la hora de publicar un post, utiliza el Markdown como lenguaje de sintaxis, ¿vale? Sí que es cierto que puede haber alguien que me diga, ostras Ángel, ¿no sabes que también hay puedes hacer un añadido y puedes editar tus posts mediante el ORG Mode en Jekyll? Sí, lo sé. Pero bueno, hay una cosa que no me acaba de convencer y es el hecho de que el blog de Jekyll, a la hora de publicar tus posts, son archivos independientes, hay muchos archivos y claro, no le encuentro una ventaja a esto. O sea, yo creo que la ventaja de tener un archivo ORG Mode es el hecho de poder tener todos tus posts en un único archivo, ¿no? Y no tener que estar en una carpeta, depositar ahí, como es el caso ahora mismo, por ejemplo, del podcast, que hay más de 200 entradas. También, como os digo, habrá quien me diga, también existe la posibilidad de utilizar Pandoc para convertir el Markdown o sea, en este caso el ORG Mode a Markdown. Sí, lo sé. De hecho, si recordáis, hay un post o sea, donde explicaba cómo hacerlo. Pero el objetivo era un poco, pues eso, editar directamente en ORG Mode, ¿no? Que es lo que estoy utilizando. O sea, no encuentro el sentido este de tener que estar convirtiendo. Estuve valorando muchas posibilidades. También habrá quien me diga, pues hay un blog estático también que se llama Hugo, que también lo permite, ¿eh? Este blog permite tanto el publicar desde archivos independientes en ORG Mode, así como en Markdown, y también en un único archivo, que es el objetivo un poco que es lo que andaba buscando. Pero no quería tener esa dependencia a este tipo de blogs estáticos y hacer algo de un modo más libre, ¿de acuerdo? También intentaba evitar el tema de tener que instalar librerías. Por ejemplo, en el caso de Jekyll, en los que habéis probado Jekyll, pues tenéis que instalar gemas, también dependiendo del tema. Bueno, se empieza a complicar un poco la cosa. Al principio montar un bloque estático en Jekyll es muy, muy simple y la verdad es que es muy cómodo y funciona muy bien. Pero si tú quieres un poco personalizarlo un poco más allá y sobre todo, como es mi caso, publicarlo en las GitHub Pages, que además GitHub pues tiene un poco más de limitaciones, si utilizáis GitLab es un poquito más abierto, pero en el caso de GitHub, pues la verdad es que es muy cerrado. Para conservar ese nivel alto de seguridad, pues bueno, está bastante limitado todo esto. Y bueno, seamos claros, al final yo, pues como sabéis, el blog, pues intento que sea lo más sencillo posible. Intento poner el mínimo de texto posible, porque sé que la mayor parte de la gente no acaba leyendo aquello que explicas en un tutorial, aunque siempre es necesario, ¿eh? Con ello no lo critico, al contrario, yo soy el primero que cuando encuentras una información interesante me encanta que contra más explicación haya, mucho mejor porque más aprendes, ¿no? Pero bueno, yo, como sabéis, el blog al final acaba siendo un complemento del podcast. Yo aquí os explico a mi viva voz cómo funciona la cosa y después vosotros pues vais allí y encontraréis los comandos y las líneas de terminal que tenéis que utilizar o, bueno, un poco cómo funciona, ¿no? Los archivos de configuración y demás. Entonces, pues bueno, como os digo, objetivos principales. Está clarísimo, utilizar ORG Mode, seamos claros. Me parecía fascinante la historia de tener un único archivo de texto plano, el cual me lo puedo llevar allá donde quiera y poder publicar
pues desde ese archivo, publicar tú un blog entero. Alucinante. Ese es uno de los objetivos. Segundo objetivo, el no tener que instalar ningún tipo de librerías. De hecho, hablé con Lorenzo Latareao, que ahí tenemos pendiente una segunda fase de este proyecto, porque, bueno, hablé con él y también a Lorenzo le gustó el tema. Lo que pasa es que, bueno, Lorenzo estaba muy atareado, más que nunca, y yo, pues, la impaciencia me podía y bueno, también he de reconocer que yo hablé con él iba más hacia Python, porque Python es un lenguaje de programación muy, muy sencillo, entre comillas, y la verdad es que se va muy bien con los archivos de texto, ¿no? Como es el caso del org-mode. Pero yo quería utilizar algo también más... o sea, yo quería hacer scripting. Quería utilizar scripts en Bash para crear el blog. O sea, hacerlo de un modo súper sencillo y que sea accesible para todo el mundo. O sea, que una persona que mínimamente tenga unos leves conocimientos de Bash, con la terminal, pues aprovechando ese poder de Unix, y en este caso de GNU, pues crear un script que lo que nos hiciera fuera levantar, mediante comandos tipo pues, set, grep, awk, etcétera, todo este tipo de comandos que nos permiten editar archivos de textos, pues el levantar un blog. Y bueno, aprovechando también, claro que sí, la potencia de Max, en este caso, la versión 26 de Max, pues bueno, me puse manos a la obra. Así que pues he estado durante este tiempo ahí encerrado en la Batcueva y dándole caña al tema del script. Y la verdad es que, bueno, aquellos que estáis en el grupo de UIC en Telegram, pues habréis visto ya posiblemente el blog, porque además lo publiqué ahí. De hecho, está también ahora mismo en el blog del podcast, la sección blog, podéis acceder a ese blog. Y bueno, finalmente lo he conseguido. Y aquí el poder de la terminal, lo que muchas veces hemos hablado aquí en el podcast. Cómo gracias a la terminal, aquella pantallita negra que tanto miedo da, y aprendiendo una serie de comandos, si comienzas a habituarte con la terminal, puedes conseguir automatismos, que al fin y al cabo lo que he hecho yo es un script que lo que permite es hacer automatismos, un proceso que yo, pues para levantar una página web, igual pues lo tendría que hacer en, no sé el tiempo, pues como es una faena repetitiva, generas un script que lo automatiza todo y en cuestión de segundos hace pues esa faena tan tediosa, ¿no? De hacer ese paso a paso de aquello que quieres hacer, ¿vale? Es un poco enrevesado lo que estoy explicando, pero es así, ¿no? Como os digo, Emacs permite exportar mediante y vinculando además con un archivo CSS, de manera que esa página web la puedes hacer bonita, el exportar todos aquellos archivos org-mode, y lo único que estoy haciendo en este script pues es trocear ese largo org-mode, trocearlo, especificarle pues todos aquellos parámetros que yo quiero que haga, por ejemplo, pues cómo renombrar una página, cómo poner el título, a la hora de exportar el archivo, qué nombre quiero que salga. Además, he hecho pues como cualquier otra página web estática, tipo Jekyll, tipo Hugo, incluso WordPress, pues que me lo indexe todo por tags, por categorías, que me lo agrupen los posts, que salgan posts relacionados. O sea, cuando veáis un post, por ejemplo, que hable de Bash, por ejemplo, pues que os aparezca cosas de Bash. Y bueno, ese era el objetivo, ¿no? O sea, por una parte, hacer un blog que verdaderamente conozca. Muchos de vosotros también os habéis puesto en contacto conmigo. Oye, Ángel, dime a ver esto de Jekyll y tal. Y sí, a ver, yo os puedo explicar, pero es lo que os digo. En el momento en que vosotros comenzáis a instalar ya plugins, o sea, gemas y demás, y bueno, empezáis a complicar la cosa se va complicando muy mucho. ¿De acuerdo? O sea, si partimos de una base, es muy simple. De hecho, está desde los propios repositorios, instalamos Jekyll, pero a la que vamos haciendo cosas de este tipo, pues se va complicando la cosa. Y llega un momento que no sabes ni por dónde vas. Lo mismo pasa con Hugo. O sea, yo también he estado montando estos días un blog en Hugo y fantástico. De hecho, está incluso mediante Snap podemos instalarlo incluso, imaginaros. O sea, es tan sencillo como instalarlo desde Snap también. Y está en los propios repositorios de Debian. Pero bueno, yo digo Snap porque es curioso, está en todas partes. Y lo podemos montar en un momento. Pero claro, es lo que os digo. Conforme vais añadiendo según qué cosas, pues la cosa se va complicando, ¿no? Y yo lo único que buscaba era eso, o sea, simplemente generar el feed, tener indexados los tags, tener un índice de las páginas y, bueno, y sobre todo, pues poder utilizar desde un único archivo de texto plano en org-mode, poder exportar todo un blog. Y ese es el objetivo y, bueno, y ya está.
ahora mismo tengo publicado en el repositorio, este repositorio está publicado, de hecho lo pondré aquí en las notas del programa. Es una versión pues muy, muy nueva, ¿eh? Ahí estoy trabajando en ello todavía porque se va perfilando cosas, vas descubriendo pequeños errores y bueno, pues la verdad es que funciona fantásticamente bien. He dejado un archivo .org, que se llama blog.org, tiene que llamarse así, y bueno, pues se crea un post de forma automática. Siguiendo ese patrón, pues puedes crear diferentes posts. Esto es genial, ¿por qué? Porque el objetivo también de esto era, por una parte, lo más importante es el aprendizaje, ¿de acuerdo? O sea, a la hora de hacer estas cosas, como os digo, a la hora de construir un script de este tipo, como cualquier otro script, como os decía antes, es el hecho de automatizar una tarea que es muy larga, ¿de acuerdo? Entonces te vas encontrando con diferentes tipos de problemas y tienes que ir solucionándolos. Y eso está genial porque es lo que te lleva al aprendizaje, por ejemplo, en el tema de la programación, ¿no? O sea, vas, digamos, tu cabeza va, pues eso, buscando la posible solución. Bueno, si esto no lo puedo hacer por este lado, pues voy a tirar por el otro y voy a dar 2 vueltas más. Y así pues vas dando vueltas, vueltas, vueltas hasta que al final solucionas el problema y funciona, ¿no? Y es, pues eso es una satisfacción total cuando ves ya al final el proyecto que simplemente, pues eso, pulsando el script, pues automáticamente te levanta todo el blog completo, te lo indexa todo, te publica todos los posts y funciona muy bien. Más adelante, pues eso, cuando ya lo tenga ya más depurado del todo, pues os explicaré cómo funciona este script, pues si queréis utilizarlo. Puntos positivos, que es lo que decía, no simplemente podemos instalarlo, o sea, podemos digamos, construir un blog para publicarlo, en este caso en GitHub, en GitLab, pero también podemos hacerlo en nuestra Raspberry local, o sea, podemos tener nuestras notas. Esto está genial porque de ahí, pues, ese aprendizaje, ese filtro, a la hora de filtrar esas cabeceras del ORGmod mediante Bash, me va a permitir hacer diferentes tipos de scripts para poder filtrar también en función de los tags. De manera que voy a hacer, el objetivo es automatizar, tengo un archivo orgmode, que es el index orgmode, el inbox, perdón, orgmode, ¿no? Que todo lo que me parece interesante, pues lo deposito allí. Pues de una forma automática me lo gestione y me lo vaya clasificando en función de la categoría que es. De manera que a lo mejor, pues yo qué sé, URLs de asuntos interesantes de Linux, ¿no? Pues estarán en un archivo .org de Linux, allí todo en formato de texto plano y que puedo, pues, ir a buscarlo cuando lo necesite. Lo mismo sucederá, por ejemplo, con el caso de Mac, ¿no? De forma automática me lo va filtrando, me lo va separando y me lo va clasificando. Y ese es el objetivo un poco, ¿no? Quiero decir que al final el tiempo depositado en el aprendizaje a la hora de hacer un script, por ejemplo, ¿no? En este caso, quien dice, ya os digo, hacer un script en Bash, pues puede ser en Python, por ejemplo, pues es eso, que todos esos pedazos de código de aprendizaje que vas haciendo te sirven para luego implementarlo en otros futuros proyectos que puedas utilizar, ¿no? Y esto es lo positivo de todo esto. Así que, bueno, no me voy a enrollar mucho más. Espero que os haya gustado. Deciros que estoy vivo, que estoy aquí, que tengo muchas cosas que contaros. En breve espero publicar el blog, ya está publicado, pero intentaré lo más pronto posible el eliminarlo, el de Jekyll, y hacerlo con este script que le he llamado org-blog, que crea, pues eso, desde un archivo .org y gracias a Bash, pues te crea un blog completo. Y eso, pues en breve, pues a hacer exactamente lo mismo con el podcast. Y la intención es llamarle ORG Bash Podcast, ¿vale? Que será exactamente lo mismo, pero montar un blog para podcast. O sea, que todos aquellos que queráis montar un blog para hacer podcast, toda esa complicación que tuve yo en su día, perdón, a la hora de buscar, por ejemplo, en Jekyll, para construir, porque claro, tú tienes un blog de Jekyll, pero no te hace el feed del podcast. Gracias a la comunidad, una vez más, en GitHub, pues rebuscando encuentras pequeñas partes de código y vas construyendo, ¿no? Que es la gracia un poco del software libre, ¿no? Es la gracia, la magia, ¿no? Del software libre. Vas construyendo aquello que tú deseas, ¿no? Y te lo vas personalizando a tu manera. Pero claro, un producto como tal, que diga, mira esto, y funciona, y sobre todo de un modo gratuito, que es un poco el objetivo, al final es no tener... Yo entiendo que hay mucha gente que comienza blogs y con el tiempo pues lo dejan porque tienen que pagar el hosting y demás y dicen, ya, esto ahí se queda en el olvido, es una lástima. Pues bueno, como os digo, gracias a GitHub, con las GitHub Pages, GitLab,